me enrollo yo con lo que empecé a aprender ayer, pero es flipante, porque hoy hemos traído a José María Vázquez, que es profesor universitario de la Universidad de Murcia. Juan María, perdón. Vale. Atiendo a todo. Sí, y ha sido, y esto es una cosa relevante, que eso me he enterado hoy, ha sido secretario de Estado de Universidad e Innovación, pero es que ayer descubrí, secretario general, cuidado, y... Sí, Es menos. No, es menos, es el que toma las decisiones ejecutivas. Sí, no, pero espérate, es que ayer descubrí yo a este señor, o sea, me lo presentaron y descubrí que era una persona que quiere hacer cosas. Que no es baladí, porque no hay mucha gente que quiere hacer cosas. Así que yo luego salí y digo, mira, este señor tiene ideas y quiere hacerlas. No te dice, mira, tengo esta idea, hazla tú. Es lo que suele pasar. No, y eso es guay. Y bueno, el tema este vais a flipar. A mí me da un poco de miedo, ¿eh? Todo lo que sea ciber, ¿no? Bueno, sí, va. Bueno, os dejo con Juan María. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Estamos ya? Hola. ¿La habéis enchufado eso? Hola. No, hay que darle un... Hola. Ahora. Quiero hacer cosas, pero no sabía de nada. Nosotros no hemos dicho que teníamos que hacer nosotros. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir un sábado por la mañana. Hay infinidad de cosas que uno tiene que hacer un sábado por la mañana. De momento ir al supermercado, porque cuando no lo hace el sábado por la mañana corre el riesgo de que pueda haber una huelga el resto de la semana y uno muera de hambre porque solo puede comprar el sábado por la mañana. Y sobre todo muchas gracias a Yotown por organizar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante poder sacar la ciencia de esos marcos en los que se desarrolla normalmente, poderlo llevar a la calle y discutir y hablar y comentar de un modo mucho más distendido que la rigidez metodológica que obliga a hacer un experimento científico. Además, tengo que decir que tuve la suerte, porque Sevilla está muy bien comunicada, Murcia está muy mal comunicada, entonces la única opción que había era venir en coche, y ayer crucé todo el sur de Andalucía, que en un tema además, como es la ganadería, el origen de la ganadería en España, estoy seguro que comenzó ahí, comenzó en la zona de Fuerteventura, comenzó en la zona de Antequera, comenzó en todo el valle del Guadalquivir, por lo cual, además, un día que estaba precioso, y fue toda una suerte el poder disfrutar también del camino, a pesar de esos más de 5 horas que hay entre un sitio y otro. Os tengo que reconocer que cuando Ángel me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Sevilla?, empecé a pensar, a contar qué. Yo básicamente he trabajado siempre en una célula que es muy especializada, que además es muy divertida, que es el espermatozoide, porque sobre el espermatozoide, y ahora veremos algunas cosas en cuanto a las tecnologías reproductivas, desde luego han permitido en el ámbito de la ganadería que en estos momentos seamos mucho más productivos y mucho más que vamos a tener que ser en un horizonte medio. También hemos trabajado en quimeras con un objetivo principal, que es la histocompatibilidad de tejidos y órganos, pero también pensaba que sobre todo para un sábado pues íbamos a dejarlo para otra ocasión, pero que desde luego también es un tema que es muy importante y sobre el que va a cambiar el concepto de la biomedicina y del transporte y del trasplante de órganos y de tejidos histocompatibles en un futuro muy próximo. Así que me aventuré a darle un título que me dijo, dame un título, digo, ciberganaderos. Luego he visto que estaba apuñado, lo cual, bueno, pues está también muy divertido, pero divertido fue cuando una vez que había puesto ciberganaderos había que explicar qué iba a haber detrás de esto. La suerte es que, como todos sabéis, el ciber es el que pilota, el que dirige, con lo cual al final el que dirige al ganadero en principio tiene que ser el veterinario, y ahí también íbamos a estar tranquilos como profesor de la facultad de veterinaria. Pero sí que os tengo que decir que este fue mi inspirador, porque lo vi. O sea,
Si os acordáis cómo empieza Blade Runner en Los Ángeles, noviembre de 2019, por lo vi Sevilla, noviembre de 2019, que aunque estamos a 30, estamos todavía en noviembre, y podría ser un muy buen tema para abordarlo y sobre todo para utilizar un poquito de tiempo esta mañana y revisar el cómo nos vimos hace unos años, qué ha pasado ahora y de qué instrumentos y de qué herramientas contamos pues, para ir fabricando ese futuro que al final la ciencia y la tecnología es la que lo va modelando. Tengo que decir que yo soy un enamorado de lo que se considera la segunda revolución industrial, finales del 19, primeros años del 20, porque a diferencia de la famosa primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el mundo se hizo, entre comillas, moderno, y desde los ámbitos tecnológicos, desde los ámbitos de los nuevos materiales, como es el acero, por ejemplo, que proviene de ese momento, de la electricidad, del uso de los combustibles, pero también en ámbitos de seguridad alimentaria, de producción animal y vegetal, pues fue un cambio, hubo un antes y un después que permitió luego a lo largo del siglo XX ir modelando a partir de ese conocimiento y de nuevos descubrimientos lo que en estos momentos conocemos tanto en el ámbito de la agricultura como de la ganadería. Hay unas historias muy curiosas que le llamaban el paleofuturo, en el cual hay infinidad de láminas de finales del 19 y de esos principios del 20, luego hasta final a lo largo del 20, en el cual se dibujaba cómo pensaban que iba a ser ese futuro a finales del siglo XX, con lo cual ya tenemos nosotros una referencia porque como lo hemos vivido, ahora podemos, como se llama, revisitar esas láminas y ver qué nos decían, cómo íbamos a estar y realmente qué es lo que ha pasado, porque de verdad que nos vamos a sorprender en muchas cosas. Y yo le llamé arqueología porque, claro, si era paleofuturo y teníamos que buscar algo de finales del 19, pues al final estás haciendo una cierta arqueología de la información y de esa visión. Esto no es de finales del 19, pero sí que quería utilizarlo como elemento de visión que tanto en estas distopías, como pasaba en la película El planeta de los simios, ¿os acordáis? Charlton Heston le preguntaba a quien representaba en ese planeta de los simios, al Ministerio de Ciencia, esto debe de tener una explicación, y él le decía, la hay pero no la busques porque no te va a gustar, hasta que él la descubre al final de la película. Esta visión distópica también estaba o vivía simultáneamente a otras visiones utópicas en las que se dibujaban un futuro con esa modernidad que estaban viviendo en finales del 19, como el que podemos ver en esta imagen. Esto era un tubo de vacío que era un transporte rápido entre París, Madrid, Gibraltar y Tánger, que cuando vemos a la izquierda, no quiero tapar, los prototipos de Hyperloop o de la Expresa Valenciana, que está haciendo también un sistema de transporte rápido, pues como veis no hay tanta diferencia en los modelos de uno y de otro. O podemos ver más, mirad estas láminas que son de finales del siglo XIX, en donde arriba a la derecha pues era un arquitecto construyendo. No tenemos estos modelos, pero imaginad ahora toda esa impresión 3D que nos está permitiendo llegar a construir casas, que no es muy distinto conceptualmente de esto, o estas barredoras eléctricas, que yo creo que esa rumba que está más que superado, o sistemas de transporte rápidos, donde el AVE al final no deja de ser muy distinto de la visión que ellos podían tener. Afortunadamente esto no existe. Esto de meter los libros y conectar a los chiquillos, bueno, no existe y tampoco parece que sea muy deseable. Verne para mí es lo máximo, ¿no? Y ahí también podéis ver imágenes, en las que, bueno, pues desde el submarino eléctrico al helicóptero, a los hologramas, a tener vehículos espaciales que llegan a la Luna, pues son cosas, todas ellas, que pasados unos años desde que él lo describió, pues llegaron a ser una realidad. Y este es mi favorito. Supongo que sabéis lo que es el almanaque deportivo, que como científicos es lo que más nos gusta, ¿no? Si fuéramos capaces
de tener un elemento que claro y meridiano te cuenta el futuro y tú luego vuelves a una época en donde todavía eso no ha pasado, pues es el mejor modo, de no equivocarse, ¿no? Ese almanaque deportivo que por desgracia nadie tenemos, porque en ciencia nadie tiene esa bola de cristal, que es un almanaque deportivo que puedes coger del futuro para que cuando vuelvas al pasado sepas todos los resultados deportivos que semana a semana iba a haber en las diferentes ligas. Voy ya entrando en la parte ganadera, que estos ciberganaderos que he titulado esta mañana, y esta es otra lámina de una señora que pone unos huevos por un lado y salen unos pollitos por otro. No deja de ser muy distinto de lo que son unas incubadoras en estos momentos, y es algo que se viene utilizando ya desde hace muchos años. Si a estas incubadoras le ponemos un sistema robotizado que por detrás, una vez que eclosionan los huevos, salen los pollitos, pues no dejaría de ser muy distinto de la visión que a finales del 19 tenían de una automatización que no era más que una visión en este caso de Coté, y cuyas láminas se guardan en la Biblioteca Nacional de Francia y en el archivo Novak en Estados Unidos. Esto es un poquito más avanzado y es algo que se empezó a publicar en todos los periódicos, muchos periódicos de Estados Unidos a modo de suplemento los domingos, en lo que un tipo imaginaba el futuro, ¿no? Lo voy a pasar muy rápido, pero sí que quiero que os fijéis, ahora veréis un detalle, es verdad que no tenemos estos tomates tan grandes. No sé si os acordáis de la película El Dormilón, de Woody Allen, en la que él, hay unas escenas en las que, recuerdo cómo se despierta en el futuro, los tomates eran igual de grandes, los apios, incluso un pollo allí que aparece gigantesco. Pero mirad lo que es una cosechadora autónoma, es un robot, no está manipulado por el ser humano directamente, y no es muy distinto de lo que podéis ver en la imagen de la izquierda. Esto es capaz de trabajar en estos momentos 24 horas al día sin intervención, solo con programación y a través de un algoritmo de cosecha. O esto, mirad el de arriba y mirad el de abajo, es asombrosamente igual. Hay aproximadamente unos 80 años de diferencia entre una imagen y otra, pero veis que son sistemas autónomos sin intervención directa del ser humano, solo la programación y la geolocalización por satélite, pero es impresionantemente similar. O términos como sensores o agricultura de precisión, que se estaba utilizando cuando yo de momento no he encontrado de tío ganadero, probablemente el día menos pensado también aparezca y alguien lo utilizara, ¿no? Pero como lo que hoy en día cada vez nos es más cotidiano, hubo alguien que ya lo contó, ¿no? Al menos a mí me parece asombroso. Quería ahora contaros un poco de cómo ha ido evolucionando y bajo qué preceptos se ha movido la ganadería en el siglo XX, una de las cosas que también nosotros hemos hecho en el laboratorio, y a partir de ahí tratar de hacer una proyección de qué es lo que nos espera. Estas son las famosas vacas herbívoras, las vacas veganas, ¿no? que como buena vaca, si no fuera vegana, sería de Walking Dead, sería una vaca zombie o algo así, si comiera carne, pero no. Son vacas veganas que nada se parecen a las vacas de las que se disponía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Básicamente porque estos son animales mucho más productivos que los que eran en ese momento. No tiene nada que ver ni con la época del tiempo, ni con los periodos de guerra, ni de los interguerras, porque estos son datos que podríamos referenciar a finales del 19, principios del 20, en cualquiera de los momentos, porque es en la segunda parte del siglo XX cuando se produce un cambio en los hábitos de consumo. Si veis, por ejemplo, bueno, pues las patatas pasaron de consumirse de 125 kilos habitante año a 80 kilos habitante año. Pero si vemos qué pasa con la carne o con los productos derivados de la ganadería, pues pasamos de consumir 21,8 kilos por habitante año a 115 kilos por habitante año. O leche y queso de 82 a 165. El vino, por ejemplo, dejó de consumirse, o se consumió menos, de 60
a 34 litros habitante año del 2001, que a día de hoy es mucho menor. Y la cerveza, será por la Campo, por la Estrella Levante o por las grandes cervezas que tenemos, pasaron de consumirse de 13 litros habitante año a 70 litros habitante. Quiero decir con esto que se han ido modificando los patrones de consumo como consecuencia de lo que yo he puesto ahí, democratizar el acceso a la carne y los demás productos ganaderos. Antes, el acceso a la carne y a los productos ganaderos era algo de lujo y hoy en día, afortunadamente, no lo es. Y no lo es por los sistemas productivos. Si permitidme aquí que haga que os comente una anécdota de hace unos años en la que en un supermercado en Reino Unido hacían una encuesta en la que le preguntaban cómo querían que los cerdos vivieran allí en Reino Unido, si los querían libres o los querían confinados en sistemas productivos como pasaba en Holanda o en Bélgica, y ellos decían que los querían libres, ¿no? Entonces le preguntaban a continuación por qué cogían la carne de este sitio y no de este, porque en este sitio carne de cerdos belgas y holandeses, y en el sitio donde no la cogían eran de cerdos ingleses, y decían que porque era más barata, ¿no? Al final el precio condiciona el consumo, y esto ha sido básicamente como consecuencia de la selección genética y la aplicación de tecnologías reproductivas, de las mejoras en sanidad animal. Hemos erradicado enfermedades que eran o que tenían unas consecuencias muy importantes sobre la cabaña, sobre el número de animales, ya os contaré algunos casos, y del conocimiento de la nutrición y cómo ser más eficientes en la nutrición de esos animales. Y digo el caso de la sanidad animal porque yo no sé si estáis oyendo estos días que vuelve a haber brotes en el mundo de un problema que es muy grave en el caso del porcino, que es la peste porcina africana. La peste porcina africana ha acabado en estos momentos con la mitad de la cabaña en China. Y esto significa que de momento ha desestabilizado el mercado mundial de la carne de cerdo para los próximos 5 años. Los precios se están incrementando enormemente y es como consecuencia de un mal control de esa sanidad animal, porque hoy en día afortunadamente tenemos mucho más conocimiento y muchas más herramientas para poderlos entender. Mirad, esta es una comparación entre 1940 y 1995 en cuanto a cuántos litros de leche se podían producir de una vaca al año. De 2.000 a 10.000. La misma vaca. Bueno, no es la misma vaca. Obviamente es una vaca seleccionada genéticamente, y si fuera la misma vaca ya pasaríamos a una vaca zombie, que ya no sería herbívora ni sería vegana, sino que sería carnívora. Pero es el producto de esa selección genética, como una vaca comiendo lo mismo, pero equilibrándolo todo mucho más, y con una selección genética adecuada es capaz de multiplicar la producción. ¿Eso qué permite? Pues no solo que sea mucho más eficiente, sino que además se necesiten muchos menos animales. Y eso conlleva además unos beneficios que, por ejemplo, la emisión de metano a la atmósfera y la consecuencia que esto tiene sobre el cambio climático. Y es algo que también podemos ver en todos los estudios que tiene la FAO. Mirad a la izquierda, desde 1986 a 2016, la producción de 522 millones de toneladas a 796, un 53% más, y en zonas como Asia un 241% más. Solo es posible a través de unos buenos procesos de selección. Mira, esto que es un poquito más a lo que nos hemos dedicado, las cosas en las que se han podido conseguir a lo largo del siglo XX. En el año 1907 nace el primer ternero por inseminación artificial, yo les explicaré por qué esto es muy importante. En el año 1953 nace el primer ternero como consecuencia de inseminación artificial de espermatozoides congelados. Además contaba Chris Polch, que fue el que descubrió el proceso de la criopreservación, ya han fallecido, la anécdota de cómo, y fue por un cambio de medios, cuando conseguían que los espermatozoides, una vez descongelados, tuvieran vitalidad, y fue como consecuencia de un cambio de medio un sábado por la noche, después de ir a una fiesta. Cuando descongelaron el lunes vieron que se movían, lo que no sabían era lo que le habían puesto al medio para que eso pasara.
y era básicamente que se habían equivocado, habían puesto una cantidad muy pequeñita de glicerol que se utilizaba para el osmómetro, los osmómetros antiguos había que cargarlos con glicerol, y equivocándose de lo que le habían puesto, consiguieron descubrir un método de criopreservación que creo que les costó como 4 meses, analizando todo lo que había en el laboratorio, porque nunca pudieron pensar que el glicerol, que era tóxico, había sido el causante de descubrir un método de criopreservación que hoy en día se utiliza en todas las especies, y no solo en espermatozoides, sino en embriones o en otros tipos celulares. En 1982 nace el primer ternero por fecundación in vitro, en 1989 por selección de sexo, ahí es lo que yo sobre todo me he dedicado. En 1996, bueno, sabéis quién es, que es Dolly. Esta historia es muy divertida porque no fue el primer animal clonado. El primer animal clonado, que también estuvo y publicó Nature, a partir de unos fibroblastos diferenciados, se producen como 6 meses antes, también por Wilmut y por Potts, y que coincidió con otras noticias que habían sido muy impactantes socialmente, y no generó ese conocimiento masivo social que pasó con el caso de Dolly 4 meses después. Y bueno, y alguna cosa ya que ha ido pasando en el siglo XXI, pero que veremos un poquito más. Bueno, estas son miles de las tecnologías, o algunas de las tecnologías que se utilizan hoy en día y que dictan mucho de lo que los pioneros hacían. Imaginar esos cerdos gigantescos que había, que nada tienen que ver con los que conocemos. Es muy importante la inseminación artificial por la propia selección genética. Tener en cuenta que de un reproductor, antes, a través de un cruce, se podía tener un descendiente. Hoy, a partir de un reproductor, se van a tener cientos de descendientes. Y esto es muy importante porque genéticamente un reproductor le va a transmitir de forma muy rápida a la descendencia todos sus caracteres que hacen que pasemos de una producción láctea muy baja, como decía antes, 2.000 litros, a una producción láctea de más de 10.000 litros. Esto en algunas especies es más fácil, en otras es más difícil. Este es el caso de un cerdo, del aparato genital de una cerda, donde los cuernos uterinos llegan a medir 1,5 metros. Como sabéis, tienen un número de lechones que pueden llegar a ser 10, 12, 14, necesitan un espacio, y llegan a tener, como digo, hasta 1,5 metros, y esto tiene cierta complejidad porque al final la relación, la mínima relación que debería haber sido un espermatozoide por un ovocito para tener un embrión, con lo cual cuanto menos espermatozoides seamos capaces de poner, más rendimiento tendremos sobre ese reproductor, sobre ese semen. El problema es que al final el útero activa toda una batería de polimorfos nucleares que fagocitan todo lo que le llega como consecuencia de que los identifica como extraños, y por tanto el poderlos dejar, esos espermatozoides, muy cerca del sitio de fecundación, que es el oviducto, pues nos permite utilizar cada vez menos espermatozoides, porque les ayudamos a pasar toda esa zona que es muy agresiva contra cualquier célula extraña. La congelación ha sido también un elemento tanto de gametos, de espermatozoides principalmente, como de embriones, muy importante a lo largo del siglo XX. Yo no sé si alguien identifica esto. Bueno, esto sí se identifica, es un toro, claro. Bueno, este toro se llamaba Sultán. Este toro lo compró el gobierno cántabro de Canadá. Pudo obtener aproximadamente unas 65.000 dosis de inseminación. Hoy en día la cabaña cántabra produce un 30% más de leche gracias a este semental que en su momento se introdujo, y que además generó mucha crítica porque se había pagado mucho dinero por él, pero lo cierto es que hoy en día esa cabaña produce un 30% más de leche como consecuencia de la introducción de buenos reproductores. Y hoy en día sigue habiendo dosis de este reproductor congeladas gracias a que Polch un día se fue de fiesta y le puso glicerol al medio porque se equivocó, básicamente. También se congelan embriones. Estos son embriones de nuestro laboratorio. Es muy importante poder congelar embriones porque te permite, por un lado, en el tiempo evaluar el progreso genético. Tú lo puedes volver otra vez a transferir a una receptora
te permite limpiar de cualquier patógeno que pueda llevar y que en el transporte de los animales pueden llevar, o imaginaos todos esos brotes que se pueden generar como consecuencia de un transporte incontrolado de los animales, y sobre todo te permite moverlos a cualquier sitio del mundo en un tubito muy pequeño y no en grandes aviones, aunque sabéis que hay aviones, hay 747 preparados para el transporte de animales, ¿no? O sea, los llenan de cerdos y se los mandan. El problema no es que no se pueda hacer, porque se puede hacer, el problema es que con esos animales puedes estar introduciendo en zonas que no tienen determinadas enfermedades, después estar trasladando enfermedades a través de esos nuevos animales. Esto es un citómetro de flujo, el de la izquierda es con el que nos hemos peleado durante muchos años, afortunadamente este fue un caso de éxito, y que sirve para seleccionar el sexo de la descendencia. Yo voy a poner un ejemplo muy claro cuando dicen ¿para qué sirve? Hay infinidad de usos, incluido de enfermedades genéticas unidas al cromosoma sexual, porque puedes elegir el otro. Pero en el caso del ganado lechero, pues imaginad en que si lo que nace es un toro, tendrá un valor, porque lo que estamos buscando es que nazca una hembra, porque para eso lo que queremos son vacas lecheras, en el caso del ganado lechero. Por eso es muy importante el poder predecir cuál va a ser el sexo de la descendencia. Y eso hay una técnica que se hace por citometría de flujo. Básicamente es ponerle un fluorocromo, pasarlo a alta velocidad a través del citómetro de flujo, separarlos por carga eléctrica. Cada espermatozoide entra dentro de una gotita aproximadamente, para que os hagáis una idea, de unos 60.000 por segundo, o sea, 60.000 son separados, más todos los que son eliminados en cada uno de... Y para eso pues utilizamos algo que nos da la propia naturaleza, y es que un cromosoma Y es más pequeño que un cromosoma X. Por tanto, la fluorescencia que emite un espermatozoide, aunque nosotros no seamos capaces de verlo en un microscopio, un citómetro de flujo sí lo puede ver, porque un espermatozoide que lleve un cromosoma Y será un poquito menos fluorescente que uno que lleve un cromosoma X. Con lo cual, eso nos permite separarlos, y cuando lo utilizamos en inseminación artificial o en producción de embriones, pues nos permite que la descendencia sea un macho o sea una hembra. Mirad, esto es también sonda que desarrollamos para poder hacer luego contraste en el laboratorio. Arriba veis una célula somática, el par de cromosoma 1, que se utiliza como control para saber que realmente la sonda funciona, y abajo en el cromosoma Y, porque esto es una célula somática de un animal macho, veis la sonda rosita. Luego, obviamente, en el proceso de la meiosis irán espermatozoides con un cromosoma X por un lado y con un cromosoma Y, pues son haploides, como sabéis, y cuando se han separado, los puntitos verdes son el punto de control para saber que las sondas han funcionado, que es cromosoma 1, ya al ser haploide solo uno, y el puntito rojo corresponde a aquellos espermatozoides que tenían ese cromosoma Y, y los que no tienen punto, como veis aquí, es porque son ausentes de cromosoma Y, por tanto lo que tendrán es un cromosoma X no marcado. Bueno, y ahora ya vamos a entrar ya en la última parte, y es hacia dónde vamos. Yo no me atreví a poner, le decía, vamos a poner 2030, 2050, 2075, o 20 interrogante, ya que cada uno le ponga lo que quiera, porque sí lo que vamos a poner, lo que sí voy a contaros ahora son algunas de las nuevas herramientas de las que empezamos a disponer en esta nueva cuarta revolución industrial, que viene de la mano principalmente de lo digital, pero también de la capacidad de manipular el genoma. Yo, al igual que os decía antes, que yo creo que el siglo XX nos servía para haber democratizado el uso de la carne y que hubiera llegado a un precio adecuado a toda la población, hacia el siglo XXI, bueno, pues vamos a estar, digamos que en la misma situación. No hablemos carne, hablamos ya de proteína de origen animal y con una ganadería sostenible. Yo creo que hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en el final del siglo XIX, donde esa modernidad, yo creo que había llevado optimismo a la población, el conocimiento ahora nos está empezando a generar, ¿cómo puedo decir? No, como unas capas de incertidumbre que nos hacen que, bueno, pues ese futuro
que tenemos lo tengamos, digamos, más marcado o enmarcado entre precauciones o amenazas también contra las que tenemos que poner algún tipo de remedio. Y me estoy refiriendo a que pues la población aumenta, cada segundo hay 150 nuevos nacimientos en el mundo. Y el mundo, globo terráqueo, es lo limitado que es el cambio climático, es la escasez de materias primas por el alto consumo que en estos momentos tenemos, es el envejecimiento de la población. Afortunadamente cada vez la población, la longevidad aumenta y por tanto aparecen unos problemas asociados a eso, y todas esas incertidumbres hacen que podamos ver el futuro probablemente de un modo no tan optimista como se podía ver a finales del siglo XIX. Pero lo que está claro es que tenemos instrumentos y herramientas para hacerlo, desde luego, mucho más compatible con nuestra vida dentro del planeta, ¿no? La selección genética, por supuesto, se seguirá haciendo, que al final seleccionas desde mutaciones espontáneas que han ido haciendo que tengamos animales mejores que otros, y esos animales son los que seleccionamos como reproductores. Bueno, ahora podremos, con la edición genética, hacer eso, no pasa nada. Luego por la tarde es lo de la cerveza. Más las tecnologías reproductivas, hay algo que va a ser muy importante, que es toda la transformación digital y automatización de procesos que se va a dar y que ya se está dando y que desde luego nos va a permitir ser mucho más eficientes. Y hay conceptos que en el siglo XIX o a lo largo del XX no han sido abordados con profundidad, pero ahora sí, porque socialmente preocupan, como es el bienestar animal o la veracidad de los procesos productivos, para lo cual contaremos con tecnologías como blockchain, que nos va a permitir que nunca más ocurra como ocurrió en el famoso caso de los brotes de los pepinos de Almería, que como bien sabéis ni eran pepinos ni eran de Almería, sino que eran los brotes de soja que venían de Egipto, pero pasaron 5 o 6 días hasta que fue posible conocer eso, y cuando, como dicen, cuando ya tienes que dar explicaciones estás perdido, ¿no? Entonces ya se había generado una ola de rechazo ante los productos hortofrutícolas españoles que llegó a generar durante muchas semanas pérdidas de 200 millones de euros cada semana, ¿no? Bueno, pues con tecnologías como blockchain, donde podamos dar veracidad a los procesos productivos, lo resolveremos. Mirad, esto es más o menos el panorama que tenemos para los próximos años. La población va a aumentar hasta los 10.000 millones de personas. Para el año 2050, el territorio productivo no puede crecer mucho más porque lo tenemos ya bastante sobreexplotado, y además tenemos que actuar para, uno, bajar las emisiones de CO2 de origen ganadero, agroganadero, y tenemos que buscar cuál es el procedimiento para poderlo hacer, ¿no? Voy a hablar un poco de las alternativas que en estos momentos, de forma complementaria, se nos ofrecen, y que yo, algunas de ellas tengo mis dudas. La primera es la carne artificial. No son más que cultivos de fibroblastos en el laboratorio, con o sin una impresora 3D, le dan la forma que quieras hacer y fabrica, bueno, pues una hamburguesa, como la de la derecha, que te la comes y tal, pero a mí me genera mis dudas. Me genera mis dudas por precio, por aceptación, no sé si esto es ser muy tecno-optimista o tecno-positivo, o no lo sé, o no serlo, pero a mí, a día de hoy, esta solución yo la sigo poniendo entre interrogantes. Otra que no pongo entre interrogantes es la acuicultura. La acuicultura nos da un acceso a proteína de origen animal, con lo que eso significa de beneficio para la salud, donde el índice de transformación es mucho más eficiente que en el caso de la ganadería convencional. Esto al final no deja de ser ganadería, pero debajo del agua. Y es mucho más eficiente porque por cada kilo que se utiliza para darle de comer, la transformación en kilo de pescado es mucho más eficiente que por cada kilo que le das a un cerdo o le das a una vaca. De hecho, las expectativas de crecimiento en la acuicultura es muy alta, y desde luego yo sí que creo que esto va a servir como
complemento proteico respecto al tradicional que en estos momentos tenemos. Además, tiene unos niveles de seguridad alimentaria altísimos, con lo cual tanto en calidad, en provisión de proteína, como en seguridad de esa proteína que consumimos, va a ser muy alto. Yo el tema de los insectos tampoco lo termino de ver, porque esto va por barrios. Sabéis que hay continentes donde se consume y probablemente se vaya a consumir más, pero hay otros en los que no se hace, por ejemplo en Europa, ¿no? Entiendo que sea más fácil incrementar el nivel de aportación proteica desde la acuicultura que desde los insectos. Esta es la mejor producción que hay. El índice de transformación que tienen los insectos respecto a la alimentación que se le da y a la proteína que generan es el más eficiente de todos. Y en cualquier caso creo que este está por delante de lo de la carne artificial, ¿no? Hay otras alternativas, que es hacer sucedáneos, que ya los hay en el mercado para población vegana o porque quieren comer otras cosas, donde hay una fuente de proteína, en este caso de origen vegetal, que sustituye a la carne, ¿no? Tecnologías las vamos a ver en el ámbito productivo, de distribución y de consumo. Yo no sé si es que ya de tiempo voy... ¿Sí? Vale, pues voy a ir muy rápido. Las voy a pasar muy rápidas, ¿vale? Esto, como las voy a quedar para que lo veáis, es importantísimo intervenir sobre esto. No se puede perder un 42% de comida como se pierde en algunos continentes, o un 25% o un 22%. ¿Veis? Aquí se pierde mucho menos y sobre todo se pierde en el consumo, O sea, sobre eso hay que intervenir. Y tecnologías con las que vamos a contar: sensores del Internet de las cosas vivas. Sabéis que hay un Internet de las cosas vivas suenan feo. Arriba a la izquierda, esto lo veréis ahora en muchas explotaciones de vacuno, llevan sensores, se comunican, lo puedes llevar a través del teléfono móvil y tienes información de infinidad de cosas. Yo también soy convencido de que de aquí a 10 años iremos a la ferretería, le pediremos de una docena de sensores que los tirarás ahí por el campo y te empezarán a emitir de humedad, de características, de nutrientes, etcétera, etcétera. Los sensores vienen para cambiarnos desde luego la vida. Datos masivos, ese es el superordenador de Barcelona, el Mare Nostrum, que está dentro de una capilla. Ahora mismo la información les llega desde 100.000 sitios y lo importante es transformar esos datos masivos a información. A través de Google en estos momentos es la mejor herramienta que tenemos para estudios epidemiológicos que hay. Se han detectado casos de neuropatías en Australia simplemente porque la gente empezaba a introducir búsquedas en Google. Mi perro empieza a andar mal, no sé qué es lo que le pasa. Bueno, pues era una crisis por garrapatas. Robots, esta es una ordeñadora a lo bestia. Probablemente sea de los primeros conceptos de robot que hubo en ganadería, pero hoy en día lo tienes de todo tipo. El de la izquierda es un pastor robot. Hay un vídeo de la Universidad de Melbourne espectacular, pero lo de la derecha, que es de Boston Dynamics, es brutal. Y a mí lo que me parece brutal no es cuando el perro este se mueve, sino cuando va con otros perros igual que él, ¿no? Porque actúan ya no como individuos, sino como manada. Y cada uno se especializa en algo, uno en moverse para atrás, para que los otros pasen, además de los otros robots que tienen. Exoesqueletos que van a ayudar también a los ganaderos, a su trabajo cotidiano. Drones desde reconocimiento facial hasta drones pastores que son capaces de identificar dónde están los animales perdidos, etcétera, etcétera. Realidad aumentada y virtual, eso son a través de unas gafas. Podemos identificar cada uno de los animales y caracterizarlos. Ayer venía oyendo en la radio que le han puesto gafas a algunas vacas también. Con lo cual, porque le dan imágenes de estar en un prado y tal, y las hacen más felices. O a través de las tablets, ¿sabes? Blockchain, el trabajo que hizo IBM tiene una plataforma de blockchain como la tiene en España Lastria, se llama Food Trust. Empezó a trabajar con Walmart y productos que no se vendían, como era la carne de cerdos chinas, se empezaron a vender simplemente porque el consumidor tenía seguridad de la trazabilidad del procedimiento. Y luego en mejora genética se han hecho cosas en clonación y en transgénesis. Yo creo que son técnicas que van a quedar apartadas
desde que Mójica, en la laguna de Santa Pola, ¿qué es esto?, fue capaz de ver esas repeticiones que nadie explicaban por qué eran y que al final nos han dado una técnica de edición genética que en estos momentos pues nos permite hacer cosas como luchar contra la tuberculosis o contra otras enfermedades que tienen un valor añadido, que es disminuir el consumo de antibióticos, por ejemplo, ¿no? Esta es una granja que también se pensaba del futuro. Las granjas verticales hoy en día están analizándose en cuanto a su posibilidad. Probablemente veamos granjas verticales. La gente en esta, en Reino Unido, habla de futuras granjas. Todas las tecnologías ya están disponibles para poderlo hacer, y lo que está claro es que tenemos que conservar lo que tenemos. Para eso hay que pensar en otros parámetros que hasta ahora no utilizábamos, como el de la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino económica y social. Y todo el mundo necesita amigos, y como la ciencia es hacer cosas nuevas, pues os dejo ahí el grupo de investigación. Estamos todos un poquito más jóvenes ahí, pero desde luego solo a través del conocimiento podremos darle solución a los retos muy, muy importantes que nos están generando esa incertidumbre para el siglo XXI. Muchas gracias, perdón por la demora.